Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de la primera novela de un escritor coreano-americano que se publicó en 1995, ya tiene sus añitos, pero bueno, yo apenas tuve oportunidad de leerla y bueno, quiero comentarla, me gustó bastante. El escritor es Chang Rae Lee, la novela en inglés se llama Native Speaker, en español la tradujeron como una lengua materna. En realidad, aquí está, en el título en inglés, en Native Speaker está refiriéndose al hablante y en la traducción al español está refiriéndose a la lengua. Entonces creo que de inicio ahí pues hay algo que distinguir y hay algo que entender sobre el idioma original, el inglés, en el que fue escrita esta novela, como les decía, en 1995, que creo, según leí en alguna de las críticas sobre esta, parte del proyecto de la tesis de maestría de Lee, y de ahí va a desembocar en esta novela que pues obviamente va a hablar del uso de la lengua materna, de los hablantes de una lengua y de los inmigrantes de Corea a Estados Unidos. Él es una primera generación de americanos coreanos que ya nacieron en Estados Unidos y bueno, obviamente sus padres llegaron a Estados Unidos pues buscando mejores oportunidades y también nos va a contar esto. Ahora, ¿de qué va esta novela? Bueno, pues esta novela no es autobiográfica, no quiero decir que nos esté contando la vida de Lee, del escritor, pero bueno, el personaje narra en primera persona, ¿no? Y además es, desde un inicio se vuelve muy cercano con el lector porque la primera parte o el primer capítulo que lo que nos narra es precisamente cuando su esposa, quien es americana, lo deja, ¿no? Y de ahí va a partir toda la historia y va a ir construyendo toda esta búsqueda de identidad, toda esta forma de manejar el idioma y de manejar la lengua que pues les ha ido creando identidad y al mismo tiempo les ha hecho ser a estos coreanos americanos como un poco una minoría que además está buscando pertenecer a los Estados Unidos. Entonces, les decía, la novela abre con este episodio donde él nos empieza a contar un poco de su esposa Leila, y nos está diciendo que ella precisamente es una terapeuta de lenguaje. Ella se dedica a reforzar con niños y también con adultos el uso de inglés como lengua materna para que puedan mejorar su pronunciación y puedan hablar casi como nativos del inglés, ¿no? Entonces, de ahí parte la historia y bueno, nos empieza a contar cómo es que se conocen, cómo se casan, tienen un hijo y cómo estas diferencias también culturales pues van al final a crear pues cierto impacto y van a hacer que la relación entre ellos dos pues obviamente sea mucho más difícil. Ahora, al mismo tiempo que nos están narrando esto, Park, quien es nuestro personaje principal y narrador, como les decía, pues nos va a ir contando también lo que sucede en su trabajo, ¿no? A qué se dedica. Él tiene como trabajo ser un espía y entonces esto también pues delimita mucho al personaje, nos lo retrata muy bien porque pues es obviamente un hombre sumamente observador, sumamente discreto, que habla solamente cuando es necesario y que a lo largo de su vida pues ha buscado ser lo más americano posible, lo que sea que esto signifique, pero bueno, eso es lo que él está buscando y sin poder dejar de lado, obviamente, y como es lógico, pues sus raíces coreanas. Entonces, imagínense esto también implica que nos va a contar mucho de lo que es su vida profesional, de lo que es su trabajo como espía, que eventualmente se va a ver involucrado en tener que seguir a un candidato político que tiene también ascendencia coreana, que está candidateándose para ser el gobernador de Nueva York y entonces él va a tener que seguir ahí sus pasos y pues todo esto se conjunta. Además de todo esto, como les decía, nos cuenta la historia del matrimonio, también la pérdida del hijo y sobre todo nos cuenta mucho sobre la relación del padre. Incluso este libro podría ser un libro sobre la relación del padre con el hijo. La madre muere cuando él tiene solo 11 años y entonces el papá y Park, pues Henry Park tienen que aprender a convivir de una manera pues muy diferente e incluso el papá trae a Estados Unidos a vivir con ellos a una mujer coreana. Pienso que para acercarlo lo más que pueda a las tradiciones de su país, a la comida, a las costumbres, al idioma, para que no deje de lado todo esto ahora que ya no está la madre. Una de las escenas que también es muy interesante
en este libro es cuando justo su esposa Leila le pregunta sobre esta mujer que vino de Corea para cuidarlos, para atender la casa, para cocinarles, y él le dice que no sabe cuál es su nombre. Ella como americana, Leila como americana, se queda muy impactada porque piensa que cómo es posible que no sepa el nombre, y él le dice, bueno, pues es que siempre me he referido a ella como ma'am, como señora, porque es una forma respetuosa de dirigirnos en mi lengua, ¿no? En coreano, y ella está sorprendidísima porque obviamente en inglés esto es algo que no sería común, ¿no? Una persona que ves constantemente, que trabaja contigo, pues no es posible que no sepa su nombre. Y esto es solamente un pequeño ejemplo, hay muchos más de todos estos choques culturales de los que nos presenta la novela en todos estos ámbitos personales, ¿no? Como les decía, la relación con el padre, pues obviamente va a estar dirigida y marcada por pues este origen coreano y las costumbres, y a la vez como el padre, habiendo sido un ingeniero, incluso con una maestría en Corea, pues llega a Estados Unidos, es un abarrotero, pero además se vuelve muy exitoso, entonces llegan a tener mucho dinero, pero esto no quiere decir que sigan siendo discriminados en diferentes situaciones. Y hay muy ejemplos muy fuertes, que bueno, no se los diré ahora porque sería arruinarles un poco la lectura de este tipo de discriminación. Entonces, todo este contexto, toda esta historia de Park donde nos está diciendo, pues, cómo ha sido su vida en la adolescencia, en la niñez, ahora de adulto, casado, etcétera, pues nos va dando un panorama de qué significa ser una de estas minorías en Nueva York. Entonces, pues obviamente tiene una carga política. Además, nos habla de las diferencias entre minorías, nos habla de las diferencias entre asiáticos, chinos, japoneses, coreanos, y también nos habla de la gran controversia y de esta disputa que hay entre negros y asiáticos en Nueva York. Entonces, pues sí nos da un panorama muy claro de lo que pasa en los 90 en una ciudad como esta, que es pues cosmopolita, donde hay personas de todo el mundo, pero que al mismo tiempo todavía tiene estos grupos muy unidos que se segregan y que se amotinan unos a otros porque, bueno, siempre van a estar en conflicto con los otros. Creo que Nueva York ha cambiado, en la actualidad ya no es así donde están tan marcadas estas diferencias, se ha permeado mucho más porque además hay muchas más nacionalidades ya presentes, fuertes en la ciudad de Nueva York, pero bueno, siempre es importante saber quiénes son o cómo son las costumbres de todas estas personas. Algo que me pasó al leer la novela es que de repente o en algún momento pensé que había demasiadas líneas, demasiadas historias dentro de la historia principal, que obviamente es la historia de Park, ¿no? Entonces, creo que a veces al hablar sobre el psicólogo, al hablar sobre sus compañeros de trabajo, al hablar sobre su jefe incluso del trabajo, pues fueron demasiados intentos por contar historias o diferentes historias de inmigrantes, porque obviamente cada uno de estos personajes pues va a tener un origen distinto. Por ejemplo, su jefe tiene un origen griego, así, ¿no? Entonces, creo que fueron demasiados hilos que quiso enhebrar en esta novela, y algunos pues no se tratan a profundidad y quedan un poco sueltos. Entonces, eso es lo que yo opinaría sobre la línea narrativa, pero algo que sí logra muy bien, por ejemplo, y que precisamente nos refiere al lenguaje, que creo que es la preocupación principal de Lee en esta novela, es cómo el personaje de Park pues va cambiando el tono dependiendo de con quién está conviviendo, a quién se está dirigiendo, ¿no? Cuando habla con su esposa, como les decía al principio que es americana, pues utiliza un tono en específico. Cuando habla con su padre, está utilizando otro, cuando está con el psicólogo, cuando está con su compañero de trabajo. Entonces, eso es un gran ejercicio del escritor, es un gran ejercicio narrativo, porque aun cuando es este personaje en primera persona que nos está dando un punto de vista, pues obviamente parcial, porque él lo está contando desde sus ojos, pues sí logra cambiar el registro, logra cambiar el tono, y entonces sí nos deja ver muy claramente cuál es este esfuerzo del personaje por siempre encajar en estos contextos tan diferentes, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues esta es una novela sobre el lenguaje, sobre cómo aprendemos un segundo idioma y cómo lo introspectamos, cómo lo volvemos también parte de nuestra personalidad. También es un libro sobre
migrantes, cómo es que se van adaptando a ser la primera generación de americanos que vinieron con padres que vinieron de otros países, pero sobre todo también creo que es un libro sobre la relación del padre con el hijo y la búsqueda de identidad en este mundo pues tan diferente al que vivieron sus padres, ¿no? Entonces esto es una lengua materna de Chiang Rai-Lee. Espero que se animen a leer este libro, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.